Pues hermano, buenas noches a todos ustedes, que Dios les bendiga ricamente. Me alegro mucho poder estar con ustedes de nuevo en este día. Y en esta noche tenemos al doctor Juan Valdés, que va a estar enseñando y lo vamos a presentar de nuevo para aquellos que no estuvieron la primera vez que él enseñó. Lo vamos a presentar de nuevo en esta ocasión. Doy gracias a los hermanos pastores Gregorio y por Marlon por excelentes clases en las últimas semanas. Y bueno, espero que todos ustedes estén disfrutando de este curso sobre misiones, evangelismo y discipulado. Ya nos quedan, creo que después de esta clase, creo que son 3 clases más. Así es que, y terminamos para final no, yo creo que para el principio de mayo terminamos. Creo que la semana del 6 de mayo es la última clase. Y ya después de eso, como hemos estado anunciando, vamos a estar entonces promoviendo el ministerio hasta el mes de septiembre, cuando empezamos de nuevo los 2 años de estudios otra vez. Así es que no vamos a tener clase en junio, julio y agosto. Esos son meses para que se pongan al día con sus lecturas si no han terminado algunas tareas en sus libros o lecturas, y también para hablar a otros pastores en su área, en su comunidad, a otros hermanos que quieran ser parte de nuestro seminario. Y pónganse en contacto con la hermana Getsy Brown, que ella con mucho gusto entonces le enviará a ustedes el enlace de la matrícula. Entonces, me gustaría tener un buen número, nuevo número de estudiantes que comienzan con nosotros en el mes de septiembre. Así es que estaremos con ustedes un par de semanas más. Vamos a seguir orando por el pastor Eliezer y Eva. Como muchos de ustedes saben, ellos perdieron a su hijita hace un mes atrás, un poco más de un mes, y debemos seguir orando por ellos. No ha sido fácil, imagínese usted, si usted pierde una criatura. Así es que vamos a mantenerles en oración, la hermana, el pastor Eliezer y la hermana, su esposa Eva. Y también vamos a seguir orando por el pastor José Rosario, que es el director nuestro en la República Dominicana, que falleció su papá la semana que viene. Ellos están fortalecidos, pero queremos estar seguros de seguir orando por ellos. Así es que en esta noche, después de la oración, le vamos a dar el control al pastor Juan Valdés, al doctor Juan Valdés. Él es pastor aquí en Miami y también es un apologista entrenado en la apología y viaja el mundo entero. Estuvo con nosotros en nuestra iglesia este fin de semana y fue de gran bendición. Estará de nuevo con nosotros en septiembre para una conferencia de apologética, y tenemos planes para el año que viene llevarlo a Santiago, a la parte norte de la República Dominicana, para una conferencia de apologética allá. Y yo sé que hay una conferencia ahora en estos días ahí en Santo Domingo, en la República Dominicana, y él va a compartir un poco para aquellos hermanos que estén cerca de Santo Domingo, en la República Dominicana, porque hay un Santo Domingo también en Ecuador, pero Santo Domingo y la República Dominicana. Si pueden, que pasen por allá. Va a ser una conferencia muy bonita. No solamente él, van a haber otros instructores también. Él le va a hablar un poco. Así que vamos a orar y después le vamos a dar el tiempo al pastor doctor Juan Valdés, que es el último instructor que se añade al cuerpo de docentes, de maestros y profesores que tenemos en nuestro seminario. Señor, gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos como seminario para seguir estudiando tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y Señor, seguimos orando por el pastor Eliezer y por su esposa. Señor, tú sabes el dolor de esta separación de su hijita que ha ido a tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú les bendiga, tú les fortalezca. Señor, sé su fortaleza en este momento, su sostén, en este momento tan difícil que están pasando como pareja, como equipo pastoral. Te pido, Señor, que tú les bendigas, les dirijas, Señor, y les confortes siempre, Señor, con tu Espíritu Santo y con las promesas de tu palabra, Señor.
También damos gracias por el pastor José y pedimos, Señor, que tú le fortalezca a él, a su mamá, a su hermano, a su hermana durante este tiempo de la partida de su papá, que tú les acompañes, Señor, que tú estés con ellos, Señor, y que puedan sentir tu presencia también en sus vidas. En esta noche pedimos por el pastor Juan Valdés, que tú le bendigas ricamente al enseñar tu palabra y que seamos edificados. Gracias, Señor, te damos este tiempo a ti y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. All right, Juan, déjame ver si yo puedo, a ver cómo te voy aquí, el control. Ok. All right, you should have it now. Vamos a ver. Nope. Ok, espera un momento. Here you are. Hold on. I see it here. Okay, you should have it. Yep. Perfect. Bien, hermanos, estamos contentos de estar con ustedes en esta noche tan preciosa para compartir un tema que obviamente a mí me apasiona. Es mi área de especialidad, la apologética. En el libro es de la página 105 a la 120 y está bajo el inciso la defensa de la fe cristiana. Entonces yo, como decía el hermano, el pastor Roger, yo también me especializo en esa área de apologética. Tengo un grado de doctorado en apologética. He dedicado los últimos 30 años a este tema. Y por lo tanto es un tema que yo considero que la iglesia hoy necesita dos cosas y las necesita urgentemente, académicamente hablando. La iglesia necesita apologética, es la primera. Necesita poder defender su fe de los ataques que se están lanzando en un mundo tan hostil a la fe. Tenemos que saber hacer lo que dijo el apóstol Pedro, dar respuesta ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, pero hacerlo de manera santa, hacerlo de una manera que agrade a Dios, con mansedumbre y reverencia, dice Pedro. Y la otra grande necesidad que tiene la iglesia hoy es hermenéutica, o sea, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Todos los temas académicos son importantes, pero estamos viendo una crisis en estas dos áreas que, en mi opinión, son dos áreas sumamente importantes. Por eso creo que la lección de hoy será una lección muy práctica y que ustedes puedan aplicar. Me gusta mucho lo que hace el libro de intentar de responder algunas de las inquietudes con las que somos confrontados, las preguntas en la calle. Hay una lista de preguntas, aunque claro, la respuesta es súper simplista, porque algunas de esas preguntas requieren un libro para contestarlas, no una oración. Entonces entendemos que lo que les da el autor es una pista, le da un punto de partida, un punto de arranque, y hoy yo no pretendo darle la respuesta a todas las preguntas, más bien lo que quiero introducirle a lo que es la apologética y por qué es importante que nosotros sepamos defender la fe y hacerlo correctamente. Y en el proceso, pues veremos distintos argumentos y algunos de los temas específicos. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es definir términos con ustedes, porque los términos son para mí, el vocabulario que usamos es muy importante. Cuando hablamos de temas de apologética o la defensa de la fe, hay un término muy común y es lo que llamamos evidencias cristianas. Evidencias cristianas es cuando nosotros presentamos las pruebas del origen sobrenatural y la autoridad divina que respalda el cristianismo. En términos generales, el propósito de las evidencias cristianas es que nosotros podamos primero mostrar que el cristianismo es la única verdadera religión, como Jesús lo dijo y como lo dice en el libro de los Hechos. Mostrar también que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Si mostramos que la única manera de ir al Padre es a través de Jesucristo y que Jesucristo es verdaderamente Dios, estamos dando la evidencia que apoya el cristianismo. El término apologética es un poquito diferente en el sentido que es el término teológico para las evidencias cristianas. Viene del griego apologeomai, que significa confesión o defensa. Alguna gente no les gusta el tema apologética, les parece que no debemos estar perdiendo tiempo con esto, pero en el Nuevo Testamento hay mucho énfasis en la apologética. Este verbo griego aparece en múltiples veces en Lucas, Pablo,
Lucas en los Hechos. O sea, es algo que la palabra de Dios enfatiza. Y como sustantivo lo encontramos en las cartas de Pablo hasta Pedro, el pasaje clásico de Pedro, en primera de Pedro 3:15, están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, eso es un mandato bíblico y frecuentemente se traduce responder o disculpar o defensa, pero cuando estamos hablando de la apologética cristiana, no estamos hablando de disculpar, estamos hablando de responder o defender. Entonces, cuando hacemos apologética, la podemos hacer de distintas maneras. O sea, depende quién es nuestra audiencia. Si hablamos de apologética, la doctrina cristiana dirigida al oyente hostil, dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando estamos hablando con gente donde no es un impío hostil y la doctrina cristiana va dirigida a un oyente hereje, le llamamos polémica, que viene del griego polémicos, que quiere decir guerra o disputa. Lo que hacemos con el testigo de Jehová no es apologética, es polémica. Y bueno, la teología sistemática nos presenta la doctrina cristiana a nosotros, al oyente amigable. Algo sí es cierto, hermanos, y lo tomamos por obvio. No podemos defender lo que no sabemos. Eso es clave. Por eso es tan importante que nosotros estemos metidos en la palabra de Dios, estudiando teología, estudiando Biblia, estudiando las doctrinas principales de nuestra fe, porque esas son las que nos toca defender. Y no podemos defender lo que no sabemos. Ahora, cuando nos acercamos a la apologética, hay dos tipos de apologética generalmente hablando. Una apologética ofensiva, o le llamamos positiva, y ofensiva ahí no es que andamos insultando a la gente, sino es que llevamos la acción, llevamos la delantera, somos nosotros los que estamos actuando, no reaccionando. Y la apologética defensiva, que es la perspectiva negativa en el sentido de que estamos respondiendo a las quejas de otra persona. ¿Cómo definimos los dos tipos y cómo los contrastamos? Primero, cuando hablamos de una apologética ofensiva, estamos buscando presentar un caso positivo para las afirmaciones de la verdad cristiana. O sea, estamos presentando un caso a favor del cristianismo. Y eso lo hacemos a través de la teología natural y a través de las evidencias. ¿Cómo nosotros podremos respaldar y argumentar que la fe cristiana es la fe verdadera? Bueno, podemos apelar a la teología natural, que entonces el objetivo es proporcionar argumentos y pruebas de apoyo, en apoyo del teísmo, independiente de la revelación autoritativa y divina. O sea, sin apelar a la Biblia, o sea, apelando a la naturaleza. Y eso es una forma de argumentar muy efectiva cuando estamos argumentando y presentando el evangelio a personas que no reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. No me malentiendan en esta noche. O sea, yo considero que la Biblia es la palabra de Dios, la autoridad máxima, inerrante. O sea, estoy a favor del concepto de solo escritura. Yo tengo el más alto concepto posible de la Biblia. Pero ese soy yo como creyente. Pero cuando estoy hablando con el ateo de la esquina, el ateo de la esquina piensa que la Biblia es un libro lleno de errores y contradicciones, en la misma categoría de Romeo y Julieta y La ballena blanca y las 100 noches de soledad, o lo que sea. Entonces, cuando apelamos a la teología natural, estamos haciendo lo que Pablo dice que hagamos. Pablo le dice a los romanos que nosotros podemos aprender muchísimo de Dios mirando el mundo natural, porque la naturaleza nos habla de su eternidad, de su poder, de su deidad. Y entonces ese es el objetivo de la teología natural usada en apoyo de la fe cristiana para demostrar el concepto del teísmo y el cristianismo. Y los argumentos típicos que usted va a aprender cuando usted está haciendo este tipo de apologética son los argumentos ontológicos, el cosmológico, teleológico, morales y algunos otros para la existencia de Dios.
Por ejemplo, cuando hablamos del argumento cosmológico, el argumento cosmológico es muy simple. Son dos premisas y una conclusión. Basado en el cosmos, basado en el universo. Y es así. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Esa es la primera premisa. El universo comenzó a existir, luego el universo requiere una causa. Dos premisas y una conclusión. Ese es el argumento cosmológico, la versión Kalam. Hay distintas maneras de decirlo y hacerlo, pero es un argumento que, si te fijas, no te estoy diciendo que Dios existe porque Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó. Te estoy diciendo que la creación demanda a un creador. Y eso es apelando a leyes naturales de causa y efecto. Todo lo que comienza a existir, es decir, todo efecto, requiere una causa. El universo comenzó a existir, luego el universo requiere una causa. Entonces, ese es el argumento cosmológico. Cuando apelamos a los teológicos, teleológicos, teleos quiere decir propósito o intención o diseño, es el argumento de diseño. Igual, un silogismo fácil de dos premisas y una conclusión, que dice, todo diseño implica un diseñador. Primera premisa. Segunda premisa, el universo tiene un gran diseño. La conclusión luego es que el universo tiene un gran diseñador. Entonces, es un argumento que de nuevo apela al mundo natural para demostrar que Dios es un ser necesario. Entonces, la respuesta no puede ser, pues yo no creo en la Biblia. Es que, ok, pero ¿qué me dices del argumento que te acabo de presentar? Ese es el propósito. Uno está presentando un caso a favor de la fe cristiana, apelando a la teología natural, o puede hacer el caso de la apologética ofensiva, apelando a la evidencia cristiana. Aquí el objetivo es mostrar que un teísmo específicamente cristiano es verdadero. ¿Y cómo lo hacemos? Apelando a las profecías cumplidas, las afirmaciones personales radicales de Cristo, la fiabilidad histórica de los evangelios. Estamos presentando evidencia bíblica a favor de, bíblica e histórica, a favor de la veracidad del teísmo. Todo esto lo estamos haciendo presentando nuestro caso positivo de por qué alguien debe creer en Cristo y de por qué alguien debe ser cristiano. Esa es la apologética ofensiva. La apologética negativa tiene que ver cuando buscamos anular las objeciones a los reclamos positivos de la verdad cristiana. Si yo presento un caso de la fe cristiana positivo y alguien sale con un obstáculo, una objeción, una queja, un contraataque, entonces yo tengo que apelar a la defensa. Tengo que defender lo que acabo de postular. Entonces, es otro tipo de apologética. Entonces, y en un momento vamos a ver un punto súper importante sobre las dos en comparación. ¿Cómo hacemos la apologética defensiva? Primero, la defensa del teísmo en general y luego la defensa del teísmo bíblico. No podemos hablar de un teísmo, de la existencia del Dios de la Biblia, si primero no establecemos que Dios existe como ser. Entonces, aquí el objetivo es responder a las objeciones contra el teísmo en general. Cuando alguien te dice Dios no existe, ¿cómo tú respondes? Ya tú no estás presentando a alguien tu fe, ahora tú estás defendiendo un punto principal de tu fe, la existencia de Dios. Y el ejemplo, respondemos a la supuesta incoherencia del concepto de Dios, o respondemos al problema del mal, o otros ataques contra el deísmo, porque estos son los ataques que hay. La gente ataca la coherencia de la Trinidad de Dios. ¿Cómo me vas a hablar que un Dios, una persona son tres personas, un Dios son tres dioses? Eso, la Trinidad no, muestra que Dios es una contradicción. Dios no existe. O cómo vamos a creer en Dios si hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo. Estos son ataques a la fe. Y a esos ataques hay que responder, apelando a la razón, apelando a las escrituras, apelando a todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, cuando hemos defendido, hay alguien con el micrófono puesto. Cuando hemos defendido el teísmo en general, entonces empezamos a enfocarnos en el deísmo bíblico. Y ahí respondemos
a las objeciones contra el teísmo específicamente bíblico. Ejemplo, respondiendo a las objeciones de la crítica bíblica moderna o las objeciones de la ciencia contemporánea, que te dicen que tú no puedes creer lo que dice Génesis, que eso es mitología, que eso es fábula, que tú no puedes andar confiando en la Biblia, que la Biblia tiene errores y contradicciones, omisiones y cualquier cantidad de ataques que presenta la crítica del canon de las Escrituras. Y nosotros tenemos que poder responder a esto. Entonces te das cuenta que la apologética es un campo muy amplio y uno tiene que prepararse, pero la base de todo, mi hermano, es que usted se conozca la verdad. Entre más usted conoce la doctrina, la teología, lo que la Biblia enseña, la verdad, más fácil es de presentársela a alguien o de defenderla cuando es atacada. Entonces, de estos dos tipos de apologética, lo podemos resumir de esta manera. El objetivo de la apologética ofensiva es mostrar que hay una buena razón para pensar que el cristianismo es verdadero. Mientras que el objetivo de la apologética defensiva es demostrar que no se ha dado una buena razón para pensar que el cristianismo sea falso. O sea, has tratado de desmentir el cristianismo, déjame decirte por qué eso no es una buena excusa ni un buen obstáculo. Debemos practicar o procurar un balance entre los dos enfoques. Porque esto es importante y aquí es donde quiero que realmente enfatizar. Una apologética excesivamente negativa, donde nada más que respondemos ataques, respondemos ataques, respondemos ataques, aunque tengamos éxito refutando todas las objeciones, no le da al que está escuchando una buena razón para creer. Simplemente le da una explicación de por qué su queja o su duda no funciona. Pero no les damos un caso, una razón para creer. Y cuando hacemos una apologética exclusivamente positiva, aunque tenga éxito estableciendo las buenas razones para creer, no logra superar las objeciones al evangelio que le impiden a la gente acercarse. Entonces, ambas son necesarias y van de la mano. Y entonces, les quiero ahora repasar por qué hacemos apologética. Yo creo que hay tres razones principales por qué tenemos que entrar en esto y hacer la apologética. Primero, porque los inconversos tienen buenas preguntas. En serio que sí. Los inconversos tienen buenas preguntas. Las objeciones que levantan los inconversos no son insignificantes. Nos molestan, nos pueden caer un poco pesados, pero no son insignificantes. A menudo traspasan la fe cristiana y retan hasta el fundamento de la misma. Si nosotros no podemos responder a la objeción, queda como que el cristianismo no tiene respuesta. Queda como el cristianismo es insostenible. Por ejemplo, si los milagros no son posibles, ¿cómo vamos a creer que Jesús es el Cristo? ¿Cómo vamos a creer en una resurrección de los muertos? ¿Cómo vamos a creer que tenemos vida eterna? O sea, entonces cuando alguien dice que los milagros son imposibles, le está dando duro al fundamento del evangelio, que es Cristo muerto y resucitado. Entonces, el más grande milagro. Tenemos que primero remover el obstáculo para que la persona entonces pueda creer en Cristo como su Salvador. Si Dios no puede controlar el mar, entonces ¿será digno de que le adoremos? Esto reta el fundamento de la fe. Estas preguntas son razonables y merecen una respuesta razonable. Y aunque no nos gusten las preguntas, tenemos que prepararnos para poder contestarlas, porque la gente cada vez más la va a estar haciendo. Las redes han hecho del mundo del escepticismo un mundo muy accesible a todo el que ni pensaba ser escéptico. Le tiran en la cara sin que lo busque ataques y memes contra la fe cristiana y provocan duda en la vida de ellos. Y van a tener buenas preguntas y se van a acercar a uno si saben que uno es cristiano con estas buenas preguntas. La segunda razón por la cual hacemos apologética es porque nosotros también tenemos buenas respuestas. Muchos escépticos solo han oído las preguntas y suponen que no hay respuestas. Pero mi hermano, el cristianismo es la verdad. La verdad siempre estará a nuestro favor. Y tenemos la grandísima ventaja de que las preguntas que nosotros enfrentamos no es la primera vez que alguien las ha enfrentado. Hay siglos de grandes pensadores
que han pensado mucho sobre estas preguntas y han escrito muchísimo en respuesta de estas preguntas, y tenemos una larga historia de defensa de la fe cristiana, al tal punto que las objeciones son las mismas, se van reciclando, pero si usted estudia bien, hay una respuesta para todas ellas. Entonces, entendamos que dos buenas razones para hacer la apologética. La gente tiene buenas preguntas y nosotros tenemos buenas respuestas. Pero vamos a ir a tres razones más. Y estas son más bíblicas y más concretas. Primero, Dios lo ordena. ¿Sí? Dios ordena la apologética. Segundo, la razón lo demanda. Y tercero, el mundo lo necesita. Entonces, aquí lo primero que establecemos es que no hacemos apologética como hobby y no hacemos apologética si es que aquí tenemos el deseo de hacerlo. Es una ordenanza bíblica. Pedro no dice, yo les recomiendo a algunos de ustedes si tienen ganas de estar preparados para presentar defensa. No es lo que dice Pedro. Le dice a todos sus oyentes, estad, un mandato, eso es una palabra un verbo imperativo, estad siempre preparados. Siempre para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es una ordenanza bíblica, él no es la única. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Pablo dice a los corintios que tenemos que estar derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se derriba un argumento, hermano? Piense, ¿cómo se derriba un argumento? Con un mejor argumento, mostrando la debilidad del argumento y respondiendo con un argumento irrefutable y mucho más fundamentado y fuerte que el argumento que se tiró. Tenemos que derribarlo. También fíjese que no derribamos personas, derribamos argumentos y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué dice Judas? Yo tenía que escribirle de otras cosas, pero me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Esto le parece a usted una sugerencia? A mí me parece que el lenguaje es bastante fuerte. Les exhorto a ustedes que contiendan ardientemente por la fe, porque la fe está bajo ataque. Y dice más adelante en el capítulo, a algunos que dudan, convencerlos. Entonces, más claro no puede ser. La apologética es una ordenanza bíblica. Termino con este pasaje de Timoteo como evidencia. Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y ahí la gente dice, tú ves, no debemos estar discutiendo con la gente. Dice la Biblia que no debemos ser contenciosos. Eso no es lo que dice ese versículo. Sigue leyendo. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando Pablo dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, Pablo está hablando de la actitud del siervo de Dios. No es la persona contenciosa lo que quiere es pelear para ganar argumentos. Y dice Pablo, ese no debe ser el líder. El líder y el hombre de Dios, el siervo del Señor, debe de ser amable, debe de cuando se enfrenta a alguien que está equivocado, debe corregirlo con mansedumbre, porque tienes que tener en mente y nunca puedes dejar de ver que eso es un alma que necesita a Cristo. Dice Pablo, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y puedan conocer la verdad. Entonces, más que claro. Ahora, además de que Dios lo ordena, la razón lo demanda. Dios nos creó seres racionales a su imagen. Dios no pretende que cuando tú entres a la iglesia o abras la Biblia, suspendas tu pensamiento, dejes el cerebro en la puerta. No, Dios ha dado una mente para que la usemos. Eso es parte de lo que nos hace portadores de la imagen de Dios. El razonamiento es lo que distingue al ser humano de los animales irracionales. Dios llama a su pueblo a usar la razón.
En Isaías 1:18 dice, vengan y estemos a cuenta. En Primera de Juan dice que tenemos que usar la razón para discernir el error. En Hebreo dice que usamos la razón para saber la diferencia entre el bien y el mal y discernir. Y un principio fundamental de la razón es que provee suficiente base como para creer. Si uno puede demostrar que un punto de vista es razonable, eso es suficiente base como para creer. Sócrates dijo que no se merece vivir la vida no examinada. Y de seguro hubiera añadido que no se merece creer la fe no examinada. Por lo tanto, mira lo que dice Jesús, nuestro Señor. Es por tanto imprescindible que el creyente dé razón de su esperanza, y esto es parte del gran mandamiento. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que era el gran mandamiento. Amar a Dios con todo. Y en esa lista de todo lo que hay que amar a Dios está con todo el corazón, pero también con toda nuestra mente. ¿Cómo amamos a Dios con la mente? Si no es conociéndole, razonando sus verdades, usando nuestra mente que Él nos ha dado para conocerlo a Él más, entender más sus enseñanzas, pensar y meditar y reflexionar sobre las cosas que Él nos ha revelado. Entonces, la razón es la actividad mental utilizada en la búsqueda de la verdad. Galileo dijo, no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado de sentido, razón e intelecto, tiene la intención de que nos abstengamos de utilizarlo. Y estoy completamente de acuerdo con él. Dios no te dio una mente para decirte luego, no la uses. Nuestra evidencia tiene una naturaleza muy específica. ¿Cuál es la evidencia a la que nosotros apelamos cuando usamos la razón? Primero, evidencia externa. Esta evidencia fuera del campo de la revelación bíblica, como evidencia de la antropología, de la arqueología. Por ejemplo, en la antropología encontramos que el idioma es algo moderno. La gente habla de miles de millones de años, pero solamente hay idioma en los últimos 10.000 años. Hablamos de miles de millones de años, pero el hombre por alguna razón no aprendió a trabajar los campos y la agricultura hasta hace apenas unos 10.000 años. Entonces, la antropología te dice, oye, espérate un momento, y la arqueología lo confirma. El hombre hace poco que está acá, porque hace poco que aprendió a hablar, hace poco que desarrolló su talento de agricultura, etcétera, etcétera. Además, la antropología nos habla de cómo es el hombre. La arqueología, la evidencia, la cosmología, la biología habla del diseño inteligente de Dios, la historia muestra la providencia de Dios. En la filosofía encontramos los argumentos. Cuando apelamos a todas estas cosas en el uso de la razón, estamos apelando a evidencia externa. ¿Pero externa de qué? Externa es que está afuera. ¿Afuera de qué? De la Biblia. Pero también tenemos en nuestro arsenal la evidencia interna. Aquella evidencia que se encuentran dentro de las páginas de la Biblia que confirman a la vez la Biblia como palabra de Dios y la racionalidad del cristianismo. Cuando alguien, le doy un ejemplo, cuando alguien viene y me ataca la Biblia y me dice, no, es que yo no creo en la Biblia es un libro lleno de errores y contradicciones, ¿cómo tú vas a creer un libro que lo escribieron unos campesinos de hace 2.500 y 4.000 años atrás? Por favor, estamos en el siglo XXI. Yo le digo, ok, estamos muy avanzados, ¿verdad? Por favor, mira, aquí te voy a dar un papelito y un lápiz, escríbeme los números que van a salir este sábado en la lotería. Escríbemelo. Estamos en el siglo XXI. De seguro que tú puedes predecir el futuro, ¿verdad? Escríbemelo. No, pero ¿qué tú estás hablando? Si nadie sabe el futuro, nadie puede decir, ok. Nadie sabe, ningún ser humano es capaz de saber el futuro, ¿verdad? No, ninguno, claro. Entonces, cuando tú abres las páginas de las escrituras y encuentras cientos de predicciones del futuro y todas se cumplen, predicciones hechas 200, 300, 400, 700 años antes que se cumplieran y se cumplen todas. ¿Tú me vas a decir que ese libro lo escribió un hombre? ¿No vas a reconocer que detrás de eso está la mente de Dios
Porque el único que puede saber el futuro es Dios. Ningún ser humano, tú mismo me lo has dicho, ningún ser humano puede. Entonces ahí te dice que este libro tiene algo más de lo que tú has visto. Entonces estoy apelando a la evidencia interna, profecías cumplidas. Entonces es uno de muchos argumentos que se pueden hacer apelando a la evidencia interna. Entonces, esto es algo que nosotros vamos aprendiendo según desarrollamos. Entonces Dios lo manda, lo demanda, lo ordena, la razón lo demanda y entonces el mundo lo necesita. Vamos para acá. Me apareció una línea ahí. ¿Alguien hizo esa línea o fui yo sin querer? No sé. Bueno, no sé dónde salió eso. Bueno, el mundo lo necesita. Es normal, mi hermano, es normal no creer en algo si no hay evidencia para creerlo. Es normal. O sea, Dios no quiere que nosotros seamos del tipo de persona que cree cualquier cosa sin tener evidencia para creerlo. Ay, hermano, pero Dios es el Dios que le gusta la fe. Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y necesitamos fe para acercarnos a Dios. Sí, pero es que la fe que Dios demanda de nosotros no es una fe ciega, no es una fe carente de evidencia. Dios te dice, si yo soy el creador del universo, tú puedes creer que yo te puedo resolver tu problema. Y entonces, eso no es ciego. Hay evidencia de que Dios es el creador del universo. Y si tiene poder para hacer eso, claro que me puede ayudar. Si aquel que ha cumplido todo lo que ha prometido hasta ahora te promete algo para el futuro, tú puedes estar tranquilo de que lo va a cumplir. No es una fe ciega. Pero pedirle a una persona que crea algo sin evidencia, eso no es razonable. Como Dios hizo al hombre un ser racional, Dios espera que el hombre viva racionalmente, que mire antes de saltar al vacío. Y esto no implica que no haya lugar para la fe. Pero Dios quiere que demos un paso de fe en vista de la evidencia, en vez de un salto en la oscuridad. La evidencia de la verdad debe preceder a la fe. Ningún ser racional entra en un elevador sin evidencia racional de que el elevador lo puede sostener. Yo viajo mucho en aviones y ningún ser racional se monta en un avión que le falte un parte del ala y huele a quemado, ¿verdad que no? Entonces nosotros queremos ver que el paso que estamos dando es un paso razonable y un paso serio. Ahora, la gente trata con dos dimensiones de creencia: creer que y creer en. ¿Cómo se distingue? Les explico. Creer que da la evidencia, la base racional de la confianza necesaria para creer en. Por ejemplo, una vez que yo creo que, entonces puedo depositar mi fe en. ¿Cómo hacemos eso? La persona racional quiere evidencia que Dios existe antes de poner su fe en Dios. Eso es. Quieren saber que Jesucristo es el Hijo de Dios antes de poner su fe en Jesucristo. El inconverso racional quiere evidencia que Jesús es el Hijo de Dios antes que puedan poner su fe en él. Y es normal, hermano. Imagínese que alguien te venga ahora y te proponga a ti que le pongas todo tu dinero en el banco. En vez de en un banco, pon todo tu dinero en una cajita fuerte que esta persona tiene en su casa, que ahí va a estar más seguro que en el banco. Nadie va y pone su dinero en la caja en la casa de otra persona. Primero queremos saber quién es esa persona para saber si entonces es digno de nuestra confianza. Ahora, hay tres. Si cualquier duda o cualquier cosa, vayan aguantándolo y cuando lleguemos al final, vamos a tomar preguntas. Yo sé que voy más rápido porque quiero cubrir lo que preparé y quiero que quede bien fundamentado esto entre nosotros. Hay tres roles vitales de la apologética hoy. Primero, la apologética hoy moldea la cultura. Segundo, fortalece a los creyentes. Y tercero, evangeliza a los incrédulos. Y las tres son importantes. ¿Cómo es así que la apologética moldea la cultura? La cultura nuestra, la cultura occidental, es profundamente postcristiana. Y yo sé que algunos de ustedes viven en países donde todavía la cultura no está tan fuerte postcristiana,
pero yo creo que quedan muy pocos lugares en el planeta donde la cultura, o por lo menos en el mundo occidental, donde la gente ya el cristianismo no es lo que era antes, en la mente de las personas. En esta cultura, la teología no es considerada una fuente de conocimiento genuino y por tanto no se considera una ciencia. Hablar de teología es de hablar de, bueno, de religión. Eso no es ciencia. En esta cultura naturalista, se supone que la persona que sigue la búsqueda inflexible de la razón hacia su fin será atea, o en el mejor de los casos, agnósticos. Eso es lo que la cultura dice. La cultura dice, es más, muchos ateos en las redes te mandan a leer la Biblia. Dicen, lee la Biblia y tú verás que cuando termines de leerla vas a ser un ateo como yo. O sea, ¿por qué? Porque ellos consideran que entre más tú busques la verdad, entre comillas, de lo que es la Biblia y el mundo cristiano, más te das cuenta que es una mentira. ¿Por qué? Porque para ellos no existe nada sobrenatural. Esa es la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, la tarea más amplia de la apologética es ayudar a crear y mantener un medio cultural en el que el evangelio se pueda escuchar como una opción intelectualmente viable para el pensamiento de hombres y mujeres. ¿Cómo levantamos el nivel, la credibilidad, el fundamento de la fe cristiana a un nivel donde pueda tener una voz en el mercado de ideas? Entonces, la apologética es aquel instrumento que nos lleva a esos puntos. A veces los apologistas nos toca hablar en reuniones de gobierno, hablar a gobernadores, hablar a legisladores, a jueces. Entonces, cada vez que eso sucede porque el apologista lleva una argumentación razonable, sólida, sensata, algo que realmente la gente dice, wow, esto es digno de escuchar. Entonces, cuando salimos con las locuras que a veces salimos como cristianos, lo que le hacemos es daño a la credibilidad de las escrituras. Le hacemos daño. Entonces, tenemos que cuidar mucho, porque parte de nuestra tarea es elevar el nivel, la aceptabilidad, que no es una palabra, pero es un concepto, el que sea más aceptable el evangelio, la palabra de Dios, en medio de una cultura que lo ha despedido como algo frívolo y que no merece que le prestemos atención. En los Estados Unidos hay buenas perspectivas para avanzar en moldear la cultura. A pesar de todo lo que está pasando aquí, estamos viviendo en un momento en que la filosofía cristiana está experimentando un renacimiento, revigorizando la teología natural. Eso es algo nuevo, eso es algo que está pasando solo recientemente, pero estamos viendo un crecimiento grande y significativo en filósofos cristianos que están tomando la teología y presentándola al mundo en una manera que le da de nuevo, restaura la credibilidad de mucho de esto ante un mundo incrédulo. La ciencia está más abierta a la existencia de un creador, un diseñador trascendente del cosmos que cualquier momento de la historia, porque la ciencia ha admitido en los últimos años que sí hubo un comienzo. Y la ciencia está reconociendo cada día más que hay diseño y que el diseño es innegable. Entre más estudiamos la genética, el ADN, la biología molecular, la bioquímica, más nos damos cuenta que aquí hay un creador, hay un diseñador, hay una apertura para esto. Y será la apologética la que, haciendo el evangelio una opción creíble para los buscadores, les da, por así decirlo, el permiso intelectual para creer. Estamos removiendo un obstáculo para que esta persona, la persona intelectual, pueda venir a los pies de Cristo. Y lo estamos viendo suceder mucho y con mucho éxito. También la apologética fortalece a los creyentes. El cristianismo en estos momentos ha experimentado un éxodo masivo de jóvenes. Eso es triste, pero eso es una realidad. En las escuelas secundarias y en la universidad, los adolescentes cristianos son agredidos intelectualmente, con todo tipo de cosmovisión no cristiana, junto con un relativismo que los aplasta.
¿Y cuáles son las consecuencias de un ataque tan fuerte? Las consecuencias son que ya no es suficiente enseñar a nuestros hijos historias bíblicas. Ellos necesitan doctrina, necesitan apologética. Necesitamos enseñarle a pensar. Por eso escribí un libro hace poco que se llama Cómo pensar, una introducción al pensamiento crítico. Y ahí el propósito del libro es que, especialmente dirigido a la juventud, es que aprendan a considerar, a pensar, a usar todas sus facultades en la búsqueda de la verdad. No dejarse intimidar, sino saber que a través de la razón y la mente que Dios le ha dado, y pueden confirmar que lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, desafortunadamente, muchas iglesias están flojas en el área de la apologética. Y es de entenderse, hay tantas cosas, yo le hablo como pastor, hay tantas cosas que nosotros los pastores tenemos que cubrir y predicar y hacer, que hablar de abrir un tema nuevo y hacerlo con frecuencia, que por lo menos cada semestre dar una prédica o una enseñanza de apologética, o un grupo pequeño, hacer un estudio de 6 semanas de apologética, cualquier cosa así parece algo casi imposible. Y muchas veces no hay nadie que en nuestra congregación que está capacitado en esa área para hacerlo. Entonces, hay que buscar la manera de superar eso, porque la apologética fortalece a los creyentes para las batallas que están peleando. Y también es una herramienta muy útil para evangelizar a los incrédulos. Muy útil. Al leer el libro Los Hechos de los Apóstoles es evidente que fue el procedimiento estándar de los apóstoles, argumentar a favor de la verdad de la cosmovisión cristiana, tanto con los judíos como los paganos. Y Pablo en Atenas es el ejemplo clásico de ese debate, donde Pablo se acerca a ellos y hace una apologética del Dios no conocido y la termina en la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Y hubieron gente allí que creyeron, algunos no, pero otros sí. Y ese es el propósito, evangelizar. En mi experiencia personal, al igual de la de muchísimos otros apologistas, que las personas frecuentemente entregan su vida a Cristo después de un evento apologético. Ahí, bueno, tú con la razón no puedes convencer a nadie. No, eso no es cierto. Usando la razón sí, porque ¿qué sucede? Estas personas incrédulas van a un evento apologético y ellos en su mente ya tienen todas las razones por las cuales no ser cristianos. Y empiezan a escuchar que cada una de esas razones es derivada. Y cuando llega un momento dice, bueno, ya yo no tengo excusa ni razón por la cual, si esa es la verdad, ¿por qué es que yo no lo estoy creyendo? Qué tonto he sido que no lo he visto hasta ahora. Y provoca el deseo de buscar esa verdad porque se ha presentado de una manera clara. La apologética en muchos casos remueve los obstáculos intelectuales que impiden a una persona acercarse a Cristo. Entiende que la apologética no es un fin. La apologética es una herramienta. El fin es el evangelismo. El fin es ganar almas para Cristo. Pero la apologética viene siendo, como decía Geisler, un pre-evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos removiendo obstáculos para que la persona pueda creer en Cristo. ¿Cómo va a creer una persona que niega la existencia de los milagros, la posibilidad de milagros? ¿Cómo va a aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Cómo va a confesar que Cristo resucitó de los muertos? No lo puede hacer. Si no removemos ese obstáculo, se queda perdida la persona. Entonces, algunos principios importantes. La gente no va a aceptar algo diferente de lo que ellos creen, a no ser que uno comience con una verdad que ambos mantengamos en común o alguna necesidad que ellos reconozcan tener. O sea, tenemos que buscar terreno común para entablar buenas conversaciones de evangelismo, usando la apologética para llevar a la gente a Cristo. ¿Cómo decirle a una persona que le va bien, que tiene dinero en el banco, que tiene un buen trabajo, que sus hijos están saludables, que todo está marchando bien en su vida, está feliz en su matrimonio, pero no es cristiano? Decirle, tú necesitas a Cristo. ¿Qué te va a decir? ¿Por qué lo necesito si todo me va bien? Mi vida está de lo más bien. Y si algo no está roto, pues mejor no romperlo. Entonces, tenemos que partir a partir de un punto común para poder llevarlas a entender que todo no está bien. Y esto es algo que no podemos dejar de ver. Durante mucho tiempo en América y en Europa, el terreno común que hemos mantenido con mucha gente ha sido que la Biblia es la palabra de Dios. Por mucho tiempo la gente aceptaba que la Biblia es la palabra de Dios. No les gustaba,
y la desobedecían. Pero bueno, cuando tú decías la Biblia, bueno, eso la gente reconocía en cierto nivel de autoridad. Pero hoy en día eso no es. En la actualidad, las termitas de la incredulidad han destruido la fe de muchas personas en la Biblia. Ya no la ven como la palabra de Dios. Entonces ya no podemos apelar a la Biblia como algo que el inconverso y tú y yo tenemos en común. No podemos. Ya eso no existe. Ese tiempo pasó. ¿Qué terreno tenemos en común ahora, aún hasta con los ateos? ¿Dónde podemos empezar? Yo les propongo que con diferentes personas podemos comenzar por distintos lugares, pero con todo el mundo debemos comenzar con la convicción sostenida en común de que la mente humana puede llegar a la verdad. Eso lo cree el ateo, eso lo cree el agnóstico, eso lo cree el escéptico, eso lo cree casi todo el mundo. Que la mente humana es capaz de llegar a la verdad, de encontrar la verdad, de descubrir la verdad. Si ese lo tenemos como punto en común, de ahí podemos empezar a levantar puentes, llevando a la persona a entender, bueno, ¿qué dice tu razón? ¿Qué dice tu mente? ¿Cómo tú procesas en tu mente la sanidad de un enfermo, por ejemplo? ¿O cómo tú procesas en tu mente que un drogadicto que ha estado adicto toda su vida entrega su corazón a Cristo y de un día para otro deja la droga absolutamente y es cambiado por completo? ¿Cómo tú explicas eso en tu mente? ¿Cómo tú llegas a la razón? ¿Qué provoca ese cambio? Entonces estamos llevando a la persona a razonar. Mira la evidencia y dime por qué tú crees que esta evidencia no señala a Dios. Entonces ya estamos partiendo de un punto en común. ¿Qué provecho tiene para mí la apologética? Bueno, primero, la confianza de saber que tu fe es racionalmente justificable. No necesitamos dejar el cerebro en la puerta cuando entramos a la iglesia. Y también te da mucha confianza a la hora de compartir el evangelio con la gente. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu palabra y tú sabes defender tu fe, aunque no Hermano, sea, su voz está distorsionada. perdón, Su voz se escucha distorsionada. la mía, Sí, así la escucho. ¿alguien más la escucha distorsionada? No, por acá hay claro y Por aquí fuerte. se escucha bien. Sí, puede ser su señal, hermano, de Wi-Fi. Gloria se escucha perfectamente claro. Ok, puede Sí, ser la señal continúa suya, hermano. nomás, gracias. Ok. Me da más confianza. Si yo conozco la palabra y yo sé dar respuesta a alguna de las cosas, yo no tengo que saberlo todo, pero nada más que el poder saber dar respuesta a alguna de las preguntas me da más confianza para compartir el evangelio. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué no te gusta hacer evangelismo? ¿Por qué tú no sales a hablar con la gente de Cristo? La mayoría de la gente dice, bueno, es porque si me hace una pregunta y yo no la sé contestar. Y si me dice esto, ¿qué le digo? Entonces, la apologética te da confianza para tú poder hablar con las personas. Y si te encuentras con una pregunta que tú no sabes contestar, nada, no sé, pero está buenísima la pregunta, déjame averiguar y vamos a juntarnos otra vez. Yo te prometo que voy a buscar una respuesta. Y ya tienes una oportunidad de reunirte otra vez con esa persona. No pierdes nada. Y también es un nuevo método de evangelismo que reta al inconverso a reexaminar el fundamento de su incredulidad. Porque los inconversos están acostumbrados a atacar la fe, pero nunca o muy pocas veces se ataca la incredulidad de ellos. Y se les reta y se pone a pensar. Tú dices que Dios no existe, pero entonces explícame qué proceso natural produce información en el ADN. En el ADN. Entonces tu postura es insostenible. Después de un diálogo te das cuenta que esa postura es insostenible. Y por último, nos benefician en que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Es algo difícil de calcular el valor que tiene y la bendición que es a nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios. Hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tratamos de resolver aún las propias dudas que tenemos nosotros. Las dudas nuestras a veces son las que nos hacen mucho daño. No solo tenemos que tratar con las dudas de los demás, nosotros también tenemos dudas. Y con ellas tenemos que luchar. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del apologista? Normalmente, la actitud del apologista para mí es lo más importante cuando una persona está queriendo entrar a hacer apologética, cuando una persona está pensando en comenzar a defender su fe. La actitud es para mí lo más importante. Normalmente la apologética nada más que se considera defensiva.
en lo que yo les dije ahorita, lo de la defensa y la ofensa, como un castillo que protege nuestra fe cristiana de diferentes ataques. Inclusive Alvin Plantinga dice que la apologética es el intento de defender, él lo define como defensivo, el cristianismo, o en términos más generales, el teísmo, contra los diversos tipos de ataques que se levantan contra él. Norman Geisler mismo dijo, la apologética es la disciplina que se ocupa de una defensa racional de la fe. William Lane Craig dice, una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de fe cristiana, una disciplina teórica que busca responder a las preguntas, qué garantía racional se puede dar por la fe cristiana, pero todas estas definiciones son enfocadas en la defensa. Y ya les digo ahorita, necesitamos la defensa, pero el lado positivo es muy necesario, porque es lo que complementa y cuando estamos defendiendo lo que es el ánimo y la actitud, está en terreno peligroso, peligroso. Este enfoque es verdadero y es necesario. Sin embargo, si pensamos que la apologética es principalmente defensiva, nos desenfocamos de lo que es realmente importante. ¿Qué es más importante que ganarle un argumento a una persona? Hay algo más importante que ganarle el argumento y demostrarle que Dios sí existe. Y lo más importante es que aquel que te está atacando tu fe es un alma que necesita a Cristo. Y fácilmente se nos olvida. El apologista debe entender que la apologética es una herramienta útil en la tarea del evangelismo. No podemos perder de mente evangelismo, evangelismo, evangelismo. Les voy a dar dos definiciones más de apologética y estas dos me parecen más balanceadas y más enfocadas en la actitud del apologista. Greg Pritchard dice que la apologética es amar de forma activa a otros y persuadirles de la veracidad del evangelio. Entonces, ahí esa definición muy completa enfatiza la actitud con la cual nosotros persuadimos a las personas. La importancia de la actitud y nuestro corazón no se puede minimizar. Es de vital importancia comprender y enfatizar el contexto ético y espiritual de la apologética bíblica. Agustín decía y argumentó que los cristianos necesitan regirse por las normas éticas de la Biblia para asegurarse que la persuasión tenga los motivos y objetivos correctos. La persuasión sin orientación ética puede convertirse fácilmente en manipulación o en una santurronería orgullosa terrible. Entonces tenemos que cuidarnos de los extremos. ¿Por qué estoy yo defendiendo mi fe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Mi ética cuál es? Entonces, la apologética es amar, dice Pritchard. Parte de este amor es preocuparse por aquellos que no han escuchado o entendido el evangelio o que no están de acuerdo con el evangelio. Tenemos que amarlos lo suficiente para escucharlos. Tenemos que amarlos lo suficiente para hacerle preguntas. Tenemos que amarle lo suficiente para responder a las preguntas que ellos nos hacen. Tenemos que amarle lo suficiente para desafiarles a ser auténticos buscadores de la verdad. Tenemos que amarle lo suficiente para instarle a examinar las afirmaciones de Cristo y a veces retarles a dejar de racionalizar sus comportamientos. Eso es parte de lo que es amar a una persona. Entonces, una definición más precisa, la palabra ciencia, la apologética es la ciencia y el arte de la persuasión cristiana. Entonces, ya estamos hablando de una definición aún más precisa. La apologética es la ciencia y el arte de la persuasión cristiana. La palabra ciencia en su sentido clásico significa aprendizaje, maestría, cúmulo de conocimiento. Para ser un apologista cristiano, uno necesita tener ansias de aprender, porque así podemos ser más efectivos cuando nos toca hablarle a alguien y comunicar el evangelio. Tenemos que entender la ciencia de la apologética, la ciencia de lo que defendemos, el conocimiento.
en este compromiso para aprender lo que a menudo ayuda a un creyente a responder las preguntas de uno que no es creyente. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a la gente a lidiar con sus preguntas. Tenemos que hacerlo. Las preguntas honestas pueden ser positivas siempre que haya mentores sabios para guiar a las personas en el camino de la verdad. Cuando estamos hablando de interactuar con las personas, me gusta intercalar en este punto. Hay un libro que yo les recomiendo a todo aquel que hace evangelismo, a todo el que hace obra de evangelista en las calles, a todos los misioneros, a todo el que le gusta hablarle a alguien de Cristo. Necesita un libro que se llama Tácticas. Tácticas. El autor es Greg Koukl. Y Tácticas es un libro que te enseña cómo tratar con el inconverso a la hora de hacer preguntas y respuestas. Cuando el inconverso empieza a atacarte con una pregunta, cómo responder y tomar tú el control, el timón de la conversación. Cuando estás tratando con la persona que te tira 10 preguntas a la vez, cómo manejar eso y tomar control del diálogo. O sea, son estrategias ya probadas. Este hombre tuvo por más de 30 años un programa de radio en una emisora secular los domingos por la tarde de 2 horas o 3 horas donde debatía con ateos y personas de todas las religiones. El programa era llámeme y discuta conmigo prácticamente. Y a la gente le encanta discutir. Y por 20 o 30 años hizo eso. Es algo, entonces de ahí salieron las tácticas. Funcionan muy bien. Se los recomiendo. Necesitamos saber dónde está cada persona, con qué preguntas intelectuales están luchando y cómo podemos ayudarle. Entonces, para poder hacer todo esto hace falta mucho conocimiento, perspicacia, sabiduría, amor. Es como esta ilustración. Si puedes hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? O sea, eso es una táctica buenísima. O sea, ahí descubres qué es lo que con qué está luchando esta persona. ¿Qué es lo que le está impidiendo a esta persona creer en Dios o acercarse a Dios? ¿O por qué ha dejado de congregarse y por qué ya no quiere saber de Dios? O sea, si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Y escuchemos. Todo apologista se beneficiará de una comprensión más profunda en algunas de las disciplinas académicas. Estudie un poco la historia de la teología, como les dije en la última clase que yo les di. Estudien teología bíblica y sistemática. Estudien un poquitico de filosofía. Desde la óptica cristiana hay buenos filósofos cristianos que tienen buen material escrito y fortalezca su argumentación. Para hacer una apologética eficaz también hace falta cierto conocimiento de la cultura. Estás enfrentando una cultura y tienes que saber qué es lo que piensa esa cultura y cómo tratar con esas ideas. Todo este contenido de aprendizaje se aplica a la hora de mostrar o explicar que el cristianismo es el verdadero y razonable. Y esa definición, además de ciencia, dice que la apologética es un arte. Me encanta esa definición de la apologética, porque no es meramente un conjunto de contenido intelectual y de conocimiento. El apologista también necesita aprender a desarrollar y perfeccionar el arte de la comunicación persuasiva. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para comunicarse de forma efectiva con una persona que no es creyente? As Guinness escribe un libro buenísimo sobre eso. Hay material disponible que podemos leer y aprender. ¿Cómo respondemos a las preguntas de personas sinceramente interesadas? ¿Cómo hacemos preguntas a los no creyentes que no están interesados, ni siquiera están interesados? ¿Cómo entablamos un diálogo con ellos? ¿Cómo mostramos amor cuando los no creyentes se muestran menosprecio hacia nuestra fe? ¿Cómo desafiamos a otros sin ser innecesariamente ofensivos, sin hacerles sentir mal? ¿Cómo escribimos de una manera que sea interesante y atrayente? ¿Cómo articulamos una conversación que aborde cuestiones que preocupen a los que no son creyentes? Todo esto es importante, hermano. Todo esto es parte del arte de la apologética. Entonces, es la ciencia y el arte de la persuasión. Algunos argumentan que no se puede discutir con nadie para que entren en el reino. Y ya les dije que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso simplemente es falso. El enfoque principal de la apologética debe ser externo, ganar al mundo para Cristo. Los argumentos a favor del cristianismo son una de las formas
en que Dios llega a los necesitados en su provisión. Les puedo dar tantos testimonios en mi carrera de apologética de personas que han venido a la fe en Cristo después de una charla apologética o después de escuchar razones para sus objeciones, después de un diálogo conmigo o con otro apologista. Escucharon lo que necesitaban escuchar, el obstáculo fue removido y vienen a los pies de Cristo. Las discusiones han sido herramientas fundamentales en la estrategia de evangelismo, especialmente en las universidades. Yo enseño un curso en una universidad bautista en Iowa de apologética y evangelismo. Enseño 3 cursos. Uno es apologética cultural, donde les enseño cómo la apologética responde a los ataques culturales, y apologética y evangelismo, donde ponemos el arte y la ciencia de la persuasión a la práctica. Esto es algo que necesitamos aprender y hacer. Os Guinness afirma que el pueblo de Dios tiene que recuperar el arte de la persuasión cristiana. La pregunta clave que debemos estar considerando es cómo hacemos para persuadir a un mundo indiferente, combativo, que es enemigo del evangelio. Os sugiere cuatro pasos. Necesitamos entender la naturaleza de la incredulidad, entender por qué hay una incredulidad, cómo es que la gente deja de creer, por qué no creen. Segundo, debemos considerar cómo Dios responde a la incredulidad. Tercero, debemos alcanzar al inconverso donde éste se encuentra. Y cuarto, tenemos que enfocarnos en la raíz del problema, que siempre va a ser el corazón. Ahí está la raíz del problema, siempre. Ahora, para terminar, quiero que miremos un poquito, que toma más que argumentos para ganar un alma. Y esto es importante. Primero, la persuasión cristiana trata con el corazón de la persona, no solamente su mente. Los argumentos tratan con el intelecto, pero la persuasión trata con el corazón. La persuasión cristiana es mucho más que una ciencia. Tiene que haber creatividad, tono, tiempo. La persuasión cristiana debe ser personalizada, porque cada persona es diferente. Ahí es donde el Espíritu Santo nos guía, nos da palabra, nos da estrategia. Uno ora antes de hacer evangelismo, ora antes de salir para la calle y le pide a Dios que le ponga personas delante y que le muestre cómo acercarse a cada persona. La persuasión cristiana requiere distintos acercamientos para lograrse. No siempre tampoco logra el objetivo. Tenemos que entender que hay personas que no van a creer. No se sienta mal. Cuando Jesucristo predicó, ¿a cuánta gente le predicó Jesucristo? Y cuando se va, ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. 3 años y medio predicando, alimentó a 5,000, después alimentó a 4,000 más, hizo los más grandes milagros de la historia y al final habían 120 personas persuadidas. Entonces, no te sientas mal. Si a Cristo le costó persuadir a la gente o la gente no quisieron aceptar la persuasión de Cristo, de nosotros también la van a rechazar. ¿Cuánto más nosotros? La persuasión cristiana es orgánica, no es mecánica. Con la gracia de Dios podemos hacerlo. No es que tú prepares un 3 puntos y te veas obligado a dar los 3 puntos, aunque no encaje en la conversación, porque ya se convierte en algo mecánico. Tiene que ser algo más orgánico. Tenemos que ser flexibles, responder a lo que venga. La persuasión cristiana requiere técnicas y estrategias, pero estas no son lo más importante. La persuasión cristiana aplaude la honestidad y también acepta el silencio de las personas. La persuasión cristiana debe descansar en la cruz de Cristo. Todo tiene que ir a parar al evangelio. No hacemos nada con ganar 20 argumentos y no llevar a una persona a la cruz de Cristo, a la salvación, al evangelio. La persuasión cristiana exalta a Dios y reduce al hombre. Aquí no es que yo quiero demostrarte lo sabio que yo soy. Yo quiero demostrarte lo bueno que es el Señor. El énfasis no es en mí, sino en el Señor. La persuasión cristiana descansa en la revelación total de Dios. Apelamos a su revelación natural, en el mundo natural, apelamos a su revelación especial, la Biblia, apelamos a su revelación personal, la misma persona de Cristo. Nos avalamos de todo lo que tengamos acceso. La persuasión cristiana busca el arrepentimiento que lleva a una verdadera conversión. Y la persuasión cristiana tiene que ser fundamentada en el amor, que es la base de todos los puntos anteriores. Entonces, la apologética es la ciencia y el arte de la persuasión cristiana.
Entonces les reto a que ustedes tomen esas preguntas que están en el libro, que te dan respuesta para ellas, medita en ellas y empieza a pensar cómo respondería yo si alguien en la calle me levanta esta objeción. ¿Cómo respondería yo si me levantan aquella objeción? Entonces, si ustedes quieren algunos materiales adicionales para ustedes estudiar un poco más de apologética, para profundizarse, hay muy buenos libros, aún en español, que usted puede leer, que te van a ayudar a prepararte en esta área. Hay uno muy bueno de Antonio Cruz que se llama Introducción a la Apologética, es un libro blanco, es bastante nuevo, creo que hace 2 años que él lo publicó. Ese libro es excelente para mostrarte qué es apologética y llevarte punto por punto en las preguntas más importantes. Antonio y yo escribimos un libro que salió ahora en diciembre, 100 preguntas sobre Dios. Ese libro te capacita para responder a las preguntas que las personas te pueden hacer sobre Dios. Primero aprendes tú cuál es la respuesta y luego puedes compartir esa respuesta con las personas que te retan. Ahí hay preguntas filosóficas, preguntas teológicas, preguntas de ética, preguntas de toda índole, desde las distintas religiones y lo que ellas piensan de Dios. Y entonces son herramientas. Busquemos siempre herramientas para expandir nuestro conocimiento. Entre más nos preparamos, entre más estudiamos, más efectivos vamos a ser nosotros a la hora de comunicar con otros el evangelio y a la hora de presentar defensa de la fe que tenemos. Entonces, ese es el contenido. Yo sé que las preguntas, el chat ha estado chateando, yo no lo he estado mirando porque si lo leo me desenfoco de lo que les estoy enseñando, pero no sé si hay alguna pregunta ahí. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a tomar un tiempecito para aclarar, contestar, lo que ustedes vean necesario. Doctor Juan, ¿tú sabes si hay alguno de estos libros que tú recomiendas que están en línea gratis? Tú sabes que a veces uno puede buscar en Google y aparecen, yo estaba buscando tácticos de Greg Coco, a ver si estaba disponible de esa manera. Muchos de nuestros hermanos no tienen acceso a librerías y es un poco más difícil para ellos comprar estos libros. Algunos sí tienen lugares donde pueden comprar y no hay problema, pero si encuentras algún enlace, algún libro que tú recomiendas, me lo envía y yo se lo envío a ellos. Ok, vamos, yo busco, no estoy al tanto, pero yo puedo buscar a ver si hay algunos. También dijiste algo de la filosofía cristiana y no sé, a veces los hermanos cuando escuchan la palabra filosofía no entienden en qué sentido, ¿verdad? Lo estamos diciendo. ¿Pudieras tomar un minuto para hablar qué es la filosofía y qué es la filosofía cristiana y por qué es útil para nosotros? Amén, amén. Primero, la filosofía es simplemente el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Es filos y sofía. Amo el conocimiento. Entonces, tiene que ver con, la filosofía tiene muy mala fama porque los pensadores filosóficos clásicos, muchos han tendido a no creer en Dios. Algunos, la mayoría ni siquiera toman el tema bajo consideración. Y eso, hay algunos que son muy ardientemente antiteístas. Entonces, por eso hice la distinción de filosofía cristiana, porque son personas, el filósofo toma un tema y busca entender ese tema desde todas las ópticas posibles. Y busca entender las objeciones que se levantan contra ese tema y busca explorar esas objeciones. La idea es la búsqueda de la verdad, pero buscan tan profundo la verdad que nunca la encuentran. En la filosofía, lamentablemente, te lleva por tantos caminos diferentes que terminas perdido y nunca encuentras la verdad. Pero cuando hablamos de filósofos cristianos, son personas que estudian filosofía, pero conocen al Señor, conocen la palabra y empiezan a hacer conexiones. Y usan las herramientas que el filósofo usa para descubrir la verdad, la usan ellos como creyentes para confirmar la veracidad de las escrituras, para evaluar los argumentos en contra de Dios.
Han habido grandes filósofos cristianos en la historia reciente. Norman Geisler, gran filósofo cristiano, profesor de filosofía, 50 años en un seminario, en distintos seminarios. Han habido varios, pero hay una manera que la persona laica, la persona que no va a estudiar filosofía en la universidad, que me supongo que es la mayoría de las personas que están tomando esta clase, sino que somos pastores, ministros, evangelistas, creyentes, no vamos a ir a la universidad a estudiar filosofía y yo no les recomiendo que lo hagan. Entonces, busquemos material de introducción al tema desde la óptica cristiana. Yo tengo un libro que se llama Cómo Pensar. En ese libro yo tengo una sección de unos 4 capítulos donde yo introduzco la filosofía desde la óptica cristiana y más bien me enfoco en una rama de filosofía que se llama lógica. Y entonces la lógica es una rama de la filosofía. Y le enseño al creyente cuáles son las falacias, los malos argumentos, cómo hacer un buen argumento, los argumentos que Jesús usó, la lógica de Jesús en los evangelios. Entonces son capítulos que abordan lo mejor de la apologética, la apologética, junto con la mejor de la filosofía, desde una óptica cristiana, Ok, para equipar a la persona. gracias. Pero hay otros materiales también, entonces, que se pueden recomendar. Thank you. ¿Alguien más? De paso, todas las diapositivas de hoy se les van a entregar para que ustedes las tengan todas, porque íbamos rápido. Tomar nota, olvídalo. Pero yo sí se las voy a pasar ya en forma de PDF. Buenas tardes, doctor Juan. ¿Quién más? Si quieres una pregunta también, siguiendo la pregunta del pastor Roger. Usted trabaja en un ministerio que se llama Reasons for Hope, ¿no? Sí, Y ahí ustedes hacen videos dando respuestas a problemas, yo qué sé, apologéticos, si quiere ponerlo de esa manera. sí. ¿Eso está disponible en español? Nosotros hacemos unos videos que se llaman Debunked, que Ajá. son corticos, de 3 a 5 minutos, que responden a grandes. En inglés tenemos 27 o 28 ya, pero en español solo tenemos 3. Pero los 3 que tenemos están muy buenos. Entonces, también tenemos charlas apologéticas y algunos recursos en español y estamos añadiendo más. Y todo lo pueden ver en la aplicación. Pueden descargar la aplicación gratis para su teléfono llamada Reasons for Hope. Le escribo en el chateo cómo buscarla. Le pregunto más que todo porque como el pastor Roger dice, muchas veces conseguir estos recursos, aunque buenos, es difícil, pero si hay buenos artículos o videos o preguntas que son como difíciles, entre comillas, de contestar y nos pueden ayudar a los estudiantes o a los pastores, pues sería bueno compartirlas. Si ustedes ya tienen un ministerio de apologética en donde están Sí. dando respuesta a muchas de estas cosas, pues eso le ayudaría a las personas, porque si parte del trabajo de apologética es dar buenas respuestas a esas buenas preguntas que nos hacen, lo primero que yo me hago es, ¿y dónde consigo esas buenas respuestas? Exacto, ¿no? Una buena pregunta. Roger, Eh, necesito que tú escribas Reasons for Hope, que el teclado me está dando problemas del laptop. Escriba ahí Reasons for Hope para que ellos sepan cómo buscar la aplicación. Esa aplicación está disponible tanto en Android como En las dos está disponible. Ok. Es un asterisco azul con un fondo oscuro negro. Vamos a compartir el vínculo, hermanos, para que ustedes puedan descargarlo si quieren en su Y celular. tenemos un canal de Facebook llamado Reasons for Hope ES, que es español, con muchísimo material de apologética en español. Y en Instagram es igual, Reasons for Hope ES. Excelente, gracias. Hay una página en Facebook también que se llama Sociedad de Apologistas Latinos. Sociedad de Apologistas Latinos en Facebook. Le puedes hacer un like
y ahí siempre estamos poniendo artículos del doctor Antonio Cruz, escritos nuestros. Está Jorge Gil, que es otro apologista, que aparece ahí. Todo el contenido es en español. ¿Alguien más? Quiero aprovechar para invitarles a aquellos que están cerca de la República Dominicana o en la República Dominicana que puedan llegar a la capital el 3 y 4 de mayo, viernes y sábado, 3 y 4 de mayo. Vamos a estar dando una conferencia, el tercer Congreso Internacional de Apologética en la República Dominicana. Hay un enlace que le pasé al hermano Roger, que usted puede conseguir más información y puede inscribirse. Voy a estar yo, va a estar el doctor Antonio Cruz de Barcelona, que es un autor prolífico, un erudito, un hombre tremendo, hombre de Dios, y va a estar acompañándonos Abdul Murray, un ex musulmán, que también es un excelentísimo apologista. Entonces, entre los tres vamos a estar el 3 y 4 de mayo en Santo Domingo. Si usted está en Santo Domingo, se va a hacer en la sede, porque tienen el espacio, lo vamos a hacer en la sede de Ministerios Betel. Ministerios Betel. Entonces, pero el enlace que le van a mandar tiene la información para que usted lo busque. En años anteriores lo hemos hecho en centros comerciales, pero sale demasiado caro y entonces para ahorrar, para que las personas puedan, el precio es simbólico, lo que se está cobrando es simbólico. Creo que, vaya, una cantidad insignificante, pero es para que la persona reserve un asiento y sepamos cuánta gente van a llegar. Porque si lo hacemos una reservación sin costo, se inscriben 14,000 y llegan 50. Pero si alguien tienen que poner, aunque sea algo, pues ya hay una motivación para llegar. Entonces, pero les recomiendo mucho, si pueden estar en el área y pueden llegar, les va a ser de mucha bendición. Y si llegan, por favor, me pasan a saludar. Y me dicen, yo estuve en la clase, yo estoy tomando el Leadership Outreach y vine al evento. ¿Hay alguna otra pregunta? Pastor Juan, buenas noches y buenas noches a todos los integrantes de esta clase muy importante, muy interesante. Desde aquí, desde República Dominicana, pues qué bueno esa información y además de la clase muy interesante que usted ha estado impartiendo en esta noche, y voy de una vez, desde que envíe entonces la información para ver en qué horario va a ser ese taller para que allá nos podamos reunir y vernos y poderle estrechar nuestro saludo. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Si va, por favor, véame y le voy a regalar uno de mis libros. Wow, gracias, interesante. Bueno, Juan, te va a llegar 150 estudiantes nuestros, así que prepárate, lleva bastantes libros. Es por orden de llegada. Sí, se animan Cuando se todos. me acaban, se me acabó. Ay, Señor. Y bueno, ya como dijimos, en la República Dominicana tenemos planes de tener una conferencia en Santiago el año que viene, y así que ya le daremos más información sobre ella cuando estamos acercándonos, pero tenemos esta conferencia también que la auspicia otro ministerio ahí en Santo Domingo, y ya la próxima vez cuando tengamos un poco más de tiempo podemos también promover con más tiempo esa conferencia. Amén. Bien, hermanos, ¿hay otra pregunta para el doctor Juan? ¿Algún comentario? Si no, la semana que viene, el lunes, estaremos de nuevo en vivo. Tenemos 3 clases más. Creo que queda el pastor Marlon, un servidor, y después terminamos con el pastor Gregorio. Así que son las 3 clases que nos quedan. Y hermanos, por favor, oren por nuestro ministerio. Ustedes saben que el ministerio nuestro es global. Estamos en, creo que ya 18 países con casi 1,700 estudiantes,
y necesitamos mucha su oración por el pastor Fernando Facioli, que es el director, los diferentes directores regionales que tenemos, directores nacionales que tenemos en tantos países. Tenemos una red increíble de iglesias, de pastores y de líderes que están tomando estos cursos. Así que, por favor, cuando ustedes se recuerden, oren por nosotros. Así que muchas gracias. Y recuerden que después vamos a estar promoviendo este ministerio por 3 meses para poder entonces lanzar en septiembre con 2 años nuevos para el nuevo el programa de 2 años. Así que ahora es momento para orar, para pedir que Dios nos ayude para promover bien este ministerio y que Dios nos envíe muchos pastores, muchos líderes para ser parte de este seminario. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Juan, mi amigo. Él estuvo con nosotros ayer, fue de gran bendición en nuestra iglesia. Así es que espero que en el futuro podamos llegar a Ecuador y podamos llegar a El Salvador y otros países y llevar al hermano para dar conferencia de apologética allá. Así que, Amén. Pastor Juan, nos puede despedir un momento de oración y de nuevo muchas gracias. Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que usted nos concede en esta noche, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por esa cruz. Gracias porque, Padre, sin merecerlo nosotros y siendo aún pecadores, usted nos amó tanto, Señor, que dio su vida para rescatarnos y salvarnos. Padre, pon en nosotros el fuego de compartir, la pasión de compartir esas buenas noticias con aquellos que todavía no están gozando lo que nosotros estamos gozando, con aquellos que todavía no tienen la esperanza que nosotros tenemos, Señor. Que todos nuestros quehaceres y todas las ocupaciones de nuestro día, Señor, no se nos olvide, no nos desenfoquemos, que hay almas a todo a nuestro alrededor que no te conocen y te necesitan, Señor. Despierta en nosotros un espíritu de evangelismo, Señor. Despierta en nosotros un enfoque, Padre, para rescatar a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Sabemos que los tiempos son malos y pensamos que anticipamos tu venida pronto, Señor. Y queremos que no se pierda nadie, Señor, que podamos alcanzar a todos los que más podamos con la verdad del evangelio. Te pido tu bendición, te pido tu gracia para cada uno de estos estudiantes, sus familias, Señor. Y te pido, Padre, que puedan ellos perseverar en sus estudios y perseverar en su caminar para que un día escuchemos todas esas preciosas palabras. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos a Leadership Outreach y a todos los líderes. Y te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo puertas y que más y más líderes se puedan ir capacitando, Señor, en el mundo entero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Nos veremos el lunes. Buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. El lunes. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, bendiciones. Gracias. Amén. Igualmente, Dios prosiga bendiciendo a su pueblo. Amén. Gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Brother Juan, can you make me the host? Muchas bendiciones. Can I what? Make me the host. Oh, I'm sorry. Dios noche para todos. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Dios le Buenas bendiga. noches, hermano. Hasta lunes, Bendiciones. desde Huehuilí hasta el lunes. Hermanos de Nicaragua. Buenas noches, bendiciones. pastor. Bendiciones allá. You're the host. Thank you. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.